Yo cuando me estaba por venir al Perú a vivir, una crítica gastronómica argentina muy famosa, que llamaba Elizabeth Checa, me dijo, te vas a Perú, bueno, la vas a pasar bien, porque en Perú se come bien, en el rancho y en palacio. O sea, como diciendo, en todo nivel social se come muy bien y todos valoran mucho su comida. La verdad, comes bien en la calle, en la chinganita, en la tabernita. Exacto. Y en el mega restaurante. Cuando llegué, realmente, y sin mentir, podías comer muy bien por 10, 12 soles en la calle, ¿sí? Y a veces en provincias hasta menos. Hoy ya no existe eso. Mi invitado es gaucho de nacimiento y peruano por matrimonio, además que es papá de 2 peruanitos hermosos, Martín Truffaut. Truffaut siempre te digo y es Tufro. Y es Tufro, ¿no es cierto? Siempre me confundo, siempre le digo Martín Truffaut por el pasillo del Cordon Bleu. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Bien, Javi, ¿qué tal? Bienvenido aquí a Cocinando Historias. Muchas gracias. Te quería invitar hace mucho tiempo, porque si bien te conozco de años ya, porque además tú eres uno de los chefs que trabajó, se fue, regresó y aquí estás nuevamente. No sé mucho de tu historia como profesional. Conozco tu historia personal, casado con una actriz buenísima, además de guapa, muy profesional. Papá también de niño y niña. Así es. Peruano. Pero no sé el trasfondo, no sé lo que hay detrás de Martín. Y creo que los chicos que te conocen quieren saberlo también. ¿Cómo empieza ese arte de Martín en la cocina? En realidad, desde chiquito, como creo que la mayoría de nosotros, siempre tuve la pasión por comer y por cocinar. Siempre tuve curiosidad en general, no solo en la cocina, por saber cómo se hacen y funcionan las cosas, ¿no? Y así, bueno, desde chiquito cosas que tenían que ver con las manualidades y con eso siempre me interesaron. Y siempre me llamó la atención la comida y cómo se elaboraba. En mi casa mi familia... Mis hermanos y yo somos una mezcla en realidad de varias tradiciones, porque como casi todas las familias argentinas o porteñas en general, tenemos influencia de muchas inmigraciones, ¿no? Italiana sobre todo. La más fuerte ¿no? es italiana, mi abuela era italiana de nacimiento. La nona. La nona. Su madre, que era mi bisabuela, vivió muchos años y convivió con nosotros y prácticamente nos crió también. Qué bueno, pasaste a la bisabuela también. Exacto, sí. Yeah. Y ella era muy buena cocinera. Uh-huh. Por el lado de mi papá había una tradición alemana, también mi abuela paterna también era muy buena cocinera. ¿El Tufro de dónde proviene? El Tufro en realidad es catalán. Ya. O sea, mi papá, por lado de su papá, tiene orígenes catalanes, Euskera. Pero su mamá, claro, catalán. Euskera. Perdón, Euskera es País Vasco. Uh-huh. Catalán es obviamente de Barcelona. Sí. Y mi abuela era mi abuela paterna de origen alemán, ¿no? Entonces, la familia de mi papá es Tufro-Jor, que son mezcla catalán y alemán. En la familia de mi mamá hay mezcla italiana y mezcla belga. O sea, es toda una ensalada. Pero justamente esa ensalada lo que te hizo ver desde chico eran tradiciones de distintos lugares, ¿no? Sí. Muy diferentes tal vez entre sí. Así es. Y bueno, sí, la más fuerte fue la influencia italiana porque, como te digo, en medio nos criamos con mi bisabuela y mi abuela mientras mis papás trabajaban y demás. Aprendí el italiano desde chiquito, a hablarlo. Y hacer pastas, supongo. Y hacer pastas y otras cosas también. Y bueno, con esta curiosidad que tenía siempre por cómo se hacen las cosas, la cocina fue una de las que siempre me interesó. Desde chiquito cocinaba, me metía ahí a probar y a hacer. Pero siempre lo tuve ahí como algo que me gustaba hacer, pero no me terminaba de definir si me quería dedicar a eso, ¿no? Ahora, perdón, todo argentino que tú conoces, con los que has crecido, independientemente de tu familia, ¿a todo argentino le encanta cocinar o solamente hablamos de la parrilla, que ustedes lo conocen como asado? No, a ver, cocinar creo que como en todo el mundo le gusta a cierta gente. Por ejemplo, yo tengo mi hermano mayor, es 1 año y medio más grande que yo, le encanta comer, sabe un montón de comida todo, pero no te hace Cero huevo frito. meterse a la cocina. Claro, entonces tiene que ver también con cómo uno se relaciona en lo manual y todo eso, ¿no? Y ni siquiera parrilla, que es muy clásica tampoco, argentina. No, aparte la parrilla la hizo siempre mi papá, el asado siempre lo hizo mi papá, y cuando, bueno, ya él no hizo más y luego partió, cada uno heredó un poquito, pero algunos de mis hermanos sí, otros no. Entonces. Pero siempre hay un argentino en cada familia que sea experto parrillero. Exacto, sí. ¿No? Sí. ¿En tu caso? En mi caso... Además de tu papá, ¿tú lo heredaste o no? Yo y mi hermana, la segunda, nosotros somos 5, 2 mujeres y 3 varones. Pero el gusto por la cocina, perdón, si bien te viene por la familia, hablamos de una cocina salada, asumo que la pasta de la nona, de la tía, etc. Pero tú eres acá un gran chef de pastelería. Entonces, ¿cómo das ese giro o en qué momento decides
Porque claro, a todo niño le encanta más el dulce que el salado, sí, pero no necesariamente termina siendo porque te guste el dulce un pastelero. Exacto. ¿En qué momento en tu vida decides dejar la pasta de la nona por tal vez un tiramisú de la nona? Sí, bueno, nunca la dejé del todo, Yeah. porque la comida, la cocina salada, nunca la dejé del todo, porque sí la hago, tal vez no enseño y no trabajé más o mucho de eso, pero sí la hago mucho en casa, por ejemplo, o sea, Sí, y me encanta, me gusta mucho más cocinar salado que dulce en casa. Y me acuerdo que una vez competimos en una pseudo experiencia para un viaje aquí en el Cordon Bleu, y claro, ya me acuerdo que tú estabas a mi lado inclusive en la cocina y cocinabas espectacular, sabías tornear, hacer cosas. Sí, pues tienes razón, pero entonces, ¿en qué momento dices, no, por aquí no, por acá sí? No se dio tampoco que, como te digo, por acá no, o sea, después en un momento sí, ya cuando empecé a estudiar, como te digo, primero tenía como esta cosa de que me gustaba tanto cocinar y eso, que tenía miedo de que si me dedicaba a eso me dejara de gustar. O sea, ¿no es tu única carrera o estudiaste Claro, otra cosa antes? yo había empezado a estudiar letras en Argentina. Chócatela, yo también, igual. Mucho tiempo trabajé, sobre todo en Argentina, en producción de espectáculos. De hecho, a mi mujer la conocí un poco por ese mundo. Ok, ya. Y pero a la no par actuando. No, producción más que nada. Y a la par que hacía eso, en un momento dije, bueno, sí quiero hacer cocina, sí quiero estudiar, voy a estudiar y ver qué pasa con eso. Y me metí al IAG, al Instituto Argentino de Gastronomía. Que es el más importante en Argentina. En Buenos Aires, Ese sí. es el instituto de Ariel Rodríguez Palacio, Exacto, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí. Y haciendo la carrera, si bien yo antes ya hacía un montón de postres y tortas y cosas y me encantaba hacerlo también, me di cuenta que a nivel profesional o preprofesional me estaba yendo muy bien también los cursos de pastelería, de panadería, me interesaban mucho. Ahí estabas tenías el profesor Osvaldo Bro, supongo. Claro, entre otros, ¿no? sí, Claro. sí, entre otros grandes profesores también. Y bueno, y cuando termino la carrera, en realidad no era que dije hago pastelería, pero se me empezó a dar como los primeros trabajos que conseguí tenían que ver con esa orientación, ¿no? Trabajar en un restaurante, en la pastelería de un restaurante y así. Y bueno, medio que se fue dando, ¿no? Y sí, me di cuenta que el trabajo en pastelería era un poquito más organizado. Yo soy una persona un poquito estricta con esas cosas. Ese trabajo es perfecto para ti. Yo soy totalmente opuesto, por eso, al igual que tú, que estudié una carrera completa de cocina, yo sabía que la pastelería no podía ir conmigo, porque soy desordenado, soy, no sé, pues apasionado a romper y a empezar de nuevo y acomodar en el momento. Ustedes son como el caballo, no son totalmente parametraditos, tienes que hacer todo al pie de la letra. Así es. No, de hecho, yo soy cero. caballo en el horóscopo chino, así que algo debe tener que ver. Y bueno, nada, se fue como dando un poquito más de esa manera, sin dejar, como te digo, nunca de cocinar, porque en casa me gusta mucho más cocinar. Lo he probado Si en bien casa. a mis hijos les gustan los postres, les cocino más salado, pero Porque no, claro, llegar a tu casa después de estar todo el día probando dulce, yo creo que lo que menos quieres hacer es dulce. así es. Y lo notarás tú acá en la escuela, que cuando sacamos dulces, los cocineros nos piden dulce y nosotros les pedimos Ustedes salado. no piden salado y cuando llego a mi casa lo que menos quiero hacer, obviamente, es cocinar, pido delivery. Entonces, es ahí donde decides, en algún momento de tu vida, después de haber estudiado cocina, dedicarte a la pastelería. Te apasiona, obviamente, la pastelería porque se ve reflejado en lo que comentan los alumnos de ti. ¿Cuál es para ti el postre que más disfrutas preparando? Preparando. Yo soy bastante simple en realidad, tanto para comer como para hacer. O sea, si bien por la carrera tenemos que hacer un poco de todo y las técnicas más complicadas las tenemos que enseñar y No me digas dominar. que un chifón, ¿no? Pero a mí me encanta hacer, bueno, me gusta mucho hacer hojaldres, todo lo que son las masas de hojaldres. Si me pides para comer, te digo, para mí uno de mis postres favoritos es el flan. O la crema volteada. Yo soy igual fanático de la crema volteada. Y tiene sus secretos, no es tampoco tan simple. O sea, es simple, pero tiene sus cositas. Y además para que te quede perfecta, pues tienes que saber que tiene que quedarte sumamente cremosa, ¿no es cierto? Untuosa y sin burbujas, sin aire. Tiene que ser lo más compacta posible y con un caramelo a punto, además, espectacular. Sí. Después, nada, hay cosas que sé que me salen bien, pero por ahí no son las que más digo, soy un fanático de hacer esto, ¿no? O sea, siempre me salen muy bien todo lo que tiene que ver con los entremés de mousses y los bizcochos. ¿Y la panadería? La panadería me encanta, es lo que más me gusta. Y te lo pregunto porque las medias lunas que probé de manos de este caballero no las he probado ni en Buenos Aires. Y eso que en Buenos Aires he estado sentado tomando café en La Biela y en Palermo, o no sé, pues en tantos sitios que hay donde las medias lunas son deliciosas, sí. Pero como las tuyas, señor Martín Tufro, no hay ninguna. Muchas gracias. Sí, no, la panadería es...
creo que a todo argentino le apasiona, por lo menos para comer el pan. El pan es algo irrenunciable en Argentina, como para ustedes el arroz blanco. Pero es que esa es una costumbre italiana. Exacto, el sí. italiano no puede almorzar o comer la pasa si no tiene pan, porque asumo que el pan además es para después la salsita recogerla y Sí. comerla. O antes que te traigan el plato, ir picoteando el pan, el grisino, ¿no? Entonces, claro, con un poquito de aceite y este tipo sí, de cosas. de hecho, hay siempre una polémica en Argentina de que si te cobran o no la canasta de pan, porque tiene que estar ahí, sí bueno, o sí. acá siempre la cobran, ¿eh? Hay Y te la vienen a restaurantes que ofrecer. sí, otros que no, entonces se habla mal de los restaurantes que te la cobran, ¿no? Pero bueno. Ahora, el hojaldre es algo que a mí no me jala mucho, te diría, porque si bien no soy muy dulcero, que digamos, y prefiero más lo salado también para comerlo, el hojaldre me parece, o sea, rico pero excesivamente grasoso. Entonces Sí. siento que me satura en boca. Prefiero mil veces otro tipo de masa, ¿no? Sí. Un pan francés, por ejemplo, al cual, y va a sonar ilógico, no te como el brioche por el exceso de mantequilla, pero sin embargo me compro un pan francés y le pongo así de mantequilla. Entonces lo chanco como si fuera queso y lo como y lo disfruto mejor que un brioche. Y bueno, porque textura de pan crocante, pan realmente Claro, salado, ¿no? sí. O sea, un brioche de todas maneras tiene Tiene un un poquito dulzor, de dulzor, ¿no? tiene esa textura más suave que también se la da la mantequilla y el huevo, entonces hay otra, sí, el estar de otra manera la mantequilla ahí lo cambia, ¿no? A Ahora, mí también prefiero un pan salado, incluso, es más, prefiero un pan salado, tipo un pan francés o un baguette, con un pedacito de chocolate adentro que un pan de chocolate, ¿no? Que un Es pan de cierto, chocolate, ustedes porque tiene comen- mucha grasa, ¿no? y esa es una tradición, me imagino, italiana Recontra también. italiana, sí. Abren el pan y le ponen trocitos de chocolate. O las minitas o trocitos, sí. No, yo prefiero jamón y queso. No, bueno, yo también, pero te digo, Claro. entre un pan hojaldrado muy rico en grasa con chocolate y un pan básico con chocolate, prefiero ese pan básico. Porque el pan básico además no tiene tanta grasa como el Claro, hojaldre, sí, y hace un ¿cierto? contraste entre salado y... Sí, pues. Por Pero eso bueno. yo un pan con mantequilla y No hay mi nada cafecito, mejor. no hay nada mejor. No hay nada mejor. Cafetero 100% además, Sí, tú, sí. como buen argentino Sí, también. todos me preguntan, ¿no toman mate? La verdad que en mi familia, o sea, los argentinos muchos sí toman mate, pero también hay muchas familias, sobre todo las de origen italiano, que si no se metieron en el mundo del mate por alguna cruza criolla, digamos, son re cafeteros, ¿no? O sea, Argentina es Buenos Aires es una de las ciudades que más cafés tiene en el mundo y el Sí. argentino se toma siempre esa pausa de café al estilo de Italia, ¿no? Es más, aprendí en Argentina que el capuchino después de las 11 de la mañana, cero, Cero. nunca. Más bien café, expreso, lo que fuera, el capuchino muy temprano por la mañana. Pero hablando del mate, que además está dentro pues, del mundo de la gastronomía, porque es algo que ingieres, ¿no es cierto? Que bebes. Eso es una costumbre no italiana. No. Esa es una costumbre de donde, del sur, del gaucho. No, eso viene, el mate, la yerba mate, que es la planta con la que se infusiona, digamos, crece en la zona de lo que llama la Mesopotamia argentina, que es el noreste, Ya. que es frontera, parte con Uruguay, con Brasil y con Paraguay. Entonces era toda una zona, la zona guaraní, de los guaraníes, Claro. que se compartía antes de que existieran los países sudamericanos. Y Era todo lo obviamente- que hoy toma esa zona de Paraguay, sur de Brasil, norte de Argentina y Uruguay. Y obviamente el argentino con su personalidad muy tímida, ¿no es cierto? Y nada soberbia, ha dicho que el mate es argentino. Sí, los uruguayos dicen que es uruguayo y los paraguayos que son paraguayos. O sea, Pero lo toman distinto, porque hay el Sí. tereré, hay uno que Sí. lo toman frío, otro que lo toman con un poquito de azúcar, otro que lo toman caliente. sí, mismo dentro de Argentina hay distintas costumbres, ¿no? Eso, algunos le ponen azúcar, otros lo toman amargo, algunos dicen que si no lo tomas amargo no sos macho. Bueno, Bueno, claro. hoy en día esas categorías están un poco en discusión, pero nada, o sea, hay muchas costumbres. Algunos le meten cascarita de naranja, Para o lo toman aromatizar un poco frío, la sí, hierba, ¿no? otras hierbitas mezcladas. Ahora, es solamente esta hierba exclusiva, porque yo podría agarrar, ¿cómo le llaman al aparato? O sea, se llama yerba mate la planta. Y el aparato se llama mate. Se llama mate. Yo podría agarrar el mate y meter, por ejemplo, mis hierbas andinas y un poco de té Perfectamente, y tomarlo igual, Sí, sí. pero no lo podría llamar mate. En Argentina no, por eso cuando yo llegué acá me decían mate de tal cosa y a mí me parecía raro porque acá las el mate- infusiones se les dice mate. Claro. ¿no? En Argentina a una infusión se le dice té, que tampoco está bien dicho, digamos, y el mate es el mate, de yerba mate, ¿no? Y además tomado de esa manera. Hay otra manera que es lo que llama el mate cocido, que es infusionar en una olla o en un recipiente grande como si fuera un té, digamos, Claro. que eso se usaba mucho, por ejemplo, en el ejército o en si te vas de campamento, ¿no? Digamos, en ranchos grandes, digamos, o en el campo, y eso se sirve en taza y es lo que llaman mate cocido, que ya se filtra la hierba. Bueno, ese es Pero distinto. Es distinto, sí. Desde que llegaste al Perú, ¿cómo has visto
no sé si para arriba o para abajo, ya te hago la pregunta para que tú des tu opinión. ¿Cómo has visto esta evolución de la gastronomía desde tus inicios en Lima? De la gastronomía peruana. Sí, de la gastronomía peruana. Bueno, yo llegué... La primera vez que viajé al Perú para visitar fue en el 2006. Ahí estaba ya en pleno auge, sobre todo Gastón. Iba a ¿no? empezar Mistura 2 años después, en el 2008. Y cuando llegué, claro, ese primer Mistura que fue más chiquito, ese no lo vi, pero yo ya me instalé en Perú en el 2009, que fue el primer Mistura grande en el Parque de la Exposición. Claro, ¿no? que fue espectacular. Eso fue como la explosión, creo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que tuvo dos aristas. Una positiva, en la cual la cocina peruana se instaló mucho en el mundo. Acá ayudó mucho al crecimiento económico y a valorizar un montón de costumbres que por ahí estaban un poco dispersas. Y a rescatar insumos, además, que estuvieron olvidados mucho tiempo, sí, ¿no? Sí. Que no llegamos todavía a valorarlo del todo, no. ¿sí? Porque incluso muchos, yo siempre lo digo, hay muchos alumnos nuestros que vienen y estudian cocina y deberían probar de todo y no comen cuy, por ejemplo, o no comen, no sé, ¿no? Y además tampoco no hay que ser más papista que el papa. O sea, la cocina peruana, si bien está situándose, porque todavía es un proceso, en un buen lugar, no somos conocidos todavía a nivel mundial. O sea, no es como el taco mexicano, que lo encuentras en cualquier rincón del mundo, ¿no? O la pasta italiana, o el arroz chino, que lo encuentras en todos lados. A Perú todavía le falta. Pero dentro de desarrollo, desde que tú llegaste al día de hoy, hemos, supongo, evolucionado mucho. No, un montón, por eso te digo. Para mí toda esa arista positiva es muy positiva, valga la redundancia. Hay otra que yo la tomo como un poco negativa, que es que creo que se ha ido muy para arriba, y no solo por contexto económico, el tema de los costos y del precio del salir a comer. Yo cuando me estaba por venir al Perú a vivir, una crítica gastronómica argentina muy famosa, que se llamaba Elizabeth Checa, me dijo, te vas a Perú, bueno, la vas a pasar bien, porque en Perú se come bien, en el rancho y en palacio. O sea, como diciendo, en todo nivel social se come muy bien y todos valoran mucho su comida. La verdad, comes bien en la calle, en la chinganita, en la tabernita. Exacto. Y en el mega restaurante. Cuando llegué, realmente, y sin mentir, podías comer muy bien por 10, 12 soles en la calle, ¿sí? Y a veces en provincias hasta menos. Hoy ya no existe eso. ¿Por qué? Porque todo se niveló hacia arriba. Que por un lado está bien para darle valor, pero por otro lado no sé si no se queda mucha gente afuera de eso, ¿no? Entonces, son dos caras de esa moneda. Yo voy a defender un poco y voy a estar en algo en contra de tu posición, pero yo creo que todavía se puede comer rico barato en Lima. O sea, la ventaja es que justamente este boom gastronómico de Perú lo que ha hecho es que, sin ir muy lejos, sin salir de Lima inclusive, distritos donde antes no te imaginabas poder ir a comer, hoy en día llamas por teléfono al toque para reservar, que son, por ejemplo, en Miraflores, la avenida La Mar, que era una avenida llena de talleres mecánicos. Hoy en día es la calle gastronómica. Grande, Surquillo se está poniendo espectacular y lindo porque era un barrio donde la gente normalmente no caminaba. Hoy en día caminas de noche porque sales desde donde estés, vas a Surquillo para ya ir a comer. Y sí mantenemos una tradición de calle, ¿no? Una tradición de comida de carretilla y de mercado. ¿Eres mucho de ir a mercado a comer? Me encanta. Para mí ese tipo de comida es la que más en disfruto. El puesto, ¿no? Y comer ahí con la gente mirándose cómo cucharean. Sí, aparte me parece la comida más sabrosa, sin estar en contra de la alta cocina, por supuesto, porque muchas veces lo practicamos nosotros mismos, ¿no? Y además tiene que haber una alta cocina peruana también. Sin duda, sí. Donde el cocinero peruano empieza a volar su imaginación y a utilizar esta biodiversidad enorme y maravillosa y empezar a crear cosas sofisticadas mezclando una con otra. Si no, o sea, ¿para qué estudias, no? No, y aparte tiene que ver con una parte de investigación donde se mezcla la cocina y la ciencia que me parece súper interesante, ¿no? Que es importante. Pero no hay que dejar de lado esto de la cocina más popular y más de calle, eso que para mí es eso, son explosiones de sabores, es la convivialidad con la gente, ¿no? Que para mí también es una de las partes más importantes de la comida. Claro, y sobre todo porque cuando vas a este lugar, a este puestito, conoces la necesidad de quien te vende el producto, puedes preguntar inclusive cómo lo hizo y vas aprendiendo mucho más que solamente percibir el sabor. Ahora, ya para terminar, no hay nada que hacer que la carne argentina, que es lo que te caracteriza a ti como cocinero argentino, de los argentinos, es espectacular. O sea, yo creo que no hay peruano que no le guste comer carne y cuando vaya a un supermercado, a pesar que la brasilera es espectacular, que la carne uruguaya también y que la paraguaya inclusive, y la americana, diga no, me voy por la carne argentina.
Sí, bueno, se instaló también una marca, ¿no? Claro. Como tú dices, hay países, incluso Estados Unidos, que tienen muy buena carne. Sí. De repente hay alguna diferencia en la crianza, entonces, bueno, nosotros tenemos el gusto por esa carne, cómo se cría y también cómo se carnea, cómo se despieza la vaca, ¿no? Que a veces en Estados Unidos o en Europa es diferente, los Claro. cortes pueden ser diferentes y ese corte puede darte una textura muy diferente. No, claro, depende Entonces, mucho también el pasteo, ¿no? El tema de la alimentación Exacto, del mismo animal produce una carne distinta. Increíble cómo conocer a alguien que estudió cocina, que le encantan las pastas, que viene de una abuela cocinera, que le encanta la carne, que viene de un país carnívoro y que se dedica a la mejor pastelería. No saben lo que son las medialunas del flaco, como le digo yo. Martín, muchísimas gracias por haberme acompañado en estos pocos minutos. Quería que la gente te conozca más, ¿no? Y que sepa tu calidad además de persona, de profesional y de súper pastelero. Así Muchísimas que gracias. les prometo que para la próxima voy a tener aquí las medias lunas para que vean lo rico que son. Martín, muchísimas gracias. Un beso a tu Gracias, esposa Javi. y a tus Muchas nenes que tienes. Conocí al mayor, me falta conocer a la niñita. ¿Cuántos Sí, años tiene ya la un bebé? un año 8 meses, así que está chiquita. Chiquitita, chiquitita. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Con Gracias. ustedes a la próxima. Chao, chao.